Comunas del país realizarán la consulta ciudadana para definir el llamado toque de queda infantil. La consulta se ha denominado horario límite y será a través de sitio web. Para conversar de este tema nos acompaña Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, una de las comunas que va a realizar esta consulta el domingo. Alcaldesa, gracias por acompañarnos. Yo sé que a ustedes no les gusta lo del toque de queda, que es una restricción horaria, pero para muchos termina siendo eso finalmente. Claramente no. Primero, y aclarar el tema famoso del toque de queda, porque es un muy mal nombre. Es inconstitucional en todo caso, la municipalidad no lo puede declarar. Para nada. El toque de queda existe y es una medida, digamos, una excepción constitucional y que hace que cuando tú te sobrepasas la posibilidad, o sea, cuando se pone un horario y tú lo sobrepasas, te llevan detenido. Ese es el efecto. Sí. Y lo que nosotros buscamos como municipio al establecer este horario restringido, digamos, y un horario sugerido, un horario límite, justamente es todo lo contrario, porque estamos pensando en la protección de los niños, no en la criminalización de ellos. Y en ese sentido, cuando hablamos de esto es porque queremos hacer un acuerdo social respecto de ponernos de acuerdo en qué entendemos por su protección y además esto vinculado al tema del consumo de alcohol y drogas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos habla a propósito del modelo islandés, que es en el cual varias de las comunas que tenemos la consulta estamos involucrados, es que uno de los puntos de riesgo es los niños solos en la noche en relación al tema del consumo. Y por eso que el tema de establecer este horario límite lo hemos establecido más bien como una manera de ponernos de acuerdo y que hablemos en los colegios, las fiestas, los horarios que una persona, si hay un niño en una plaza, por ejemplo, llamar a la municipalidad e ir a visitarlo, ver por qué está ahí, qué está pasando, pero en ningún caso tomarlo detenido y llevarlo a una comisaría. Ahora, justamente en ese punto que se sugiere ahí cuando nace la polémica. Porque en el fondo yo tomo o el oficial municipal le va a sugerir al niño, al joven, que vuelva a su casa. No tiene ningún poder para obligarlo. En el fondo uno lo ve que en la práctica es poco. Depende, porque si el niño menor de 14 años igual está siendo vulnerado en sus derechos. O sea, un niño que está en la calle, digamos que es menor de 14, en la práctica. Sí, pero no se le puede también obligar en ese sentido. No, en ese caso nosotros tenemos una obligación legal que es avisar OPD u otros casos. El mayor de 14 años, entre los 14 y los 18, es donde ahí se genera esta duda que uno dice, bueno, ¿qué hacemos con ese niño? Lo que pasa es que si uno solo lo mira desde el punto de vista del niño que está sentado en la plaza, nos quedamos en un caso. Pero lo que nosotros queremos establecer más bien es, por ejemplo, no sé si ustedes tienen hijos adolescentes, pero es, ¿a qué horas terminan las fiestas? Cada uno la termina a la hora que quiere, tú lo vas a buscar. Yo también soy mamá de una niña de 16. Yo la voy a buscar yo, a ti te voy a buscar la una, la otra mamá va a las 2, la otra a las 3 y la otra no va. Entonces la pregunta es, ¿no es mejor que nos pongamos de acuerdo y digamos, ¿sabe qué más? La fiesta termina a las 2. Si el niño anda circulando después de las 2 o no llegó a la casa a las 2:30, no me va a preocupar. Es que es el punto, entonces ya no es una sugerencia, es más bien una imposición para que algún tipo de fiesta o evento donde hayan, obviamente menores con todas las restricciones, por ejemplo, no el consumo de alcohol, una fiesta en una casa no se está sugiriendo, sino que se está normando de que tiene que terminar a cierta hora. Bueno, y ahí igual pasa de sugerencia. Sí, pero en el fondo también, esto es lo mismo que el horario de cierre de las botillerías. Nosotros lo incluimos como pregunta, porque las comunas vamos a hacer preguntas comunes, que son 3, y preguntas que nosotros, en nuestro caso, vamos a hacer 3 preguntas más, que tienen que ver solo con Peñalolén y solo se le van a preguntar a los que voten, digamos que estén en los registros de Peñalolén. Y en ese caso nosotros incluimos, por ejemplo, el horario de cierre de las botillerías. Por supuesto que hay cosas que cuando uno dice sugerido es porque en la práctica uno pone una norma en la cual nos pongamos de acuerdo entre todos y que de alguna manera sea, a ver, nadie le van a sacar una multa por no hacerlo. Lo que nosotros no queremos partir desde la sanción, queremos partir desde el acuerdo de protección de los niños. Entonces decirle a los papás, ¿sabe qué? Aquí hay algo que está muy normalizado, que es el tema del consumo de alcohol y drogas, marihuana en particular, en menores y en niños incluso menores de 13 años. Y uno se pregunta, ¿por qué en nuestro país tenemos los más altos índices de consumo? Es porque está normalizado. Incluso hay papás que dicen, no, yo prefiero que tome conmigo. Sin entender de que igual un niño, incluso se habla desde los 21 años, hay un daño permanente que puede provocar. Entonces nosotros queremos generar ese debate y esa discusión, porque hoy día está normalizado de que, bueno, es la libertad de los niños, que cada familia hace lo que quiere,
qué, pero en los países donde ya han enfrentado este tipo de problemas, ya vienen de vuelta, lo que nos dicen es decir, mira, aquí tenemos que establecer ciertos límites, pero estos límites tienen que ver con que las familias tomen conciencia a sí mismas, que es lo primero. Muchos papás no tienen conciencia de lo dañino que es para los niños estar en la calle y, por supuesto, los riesgos que eso implica. Alcaldesa, se toma como referencia lo que sucedió en Islandia. En Islandia fue un éxito, pero en Islandia a muchos papás se les pagaba por esto. No era un tema gratis. A muchos papás, justamente para fomentar que los hijos se quedaran en la casa, había un pago. Que no estoy diciendo que se va a aplicar acá, pero muchas... No lo están recomendando porque claramente... Dicen los expertos que la razón del éxito también tenía mucho de esto para fomentar diversas actividades en la casa que requerían cierto gasto y se les daba cierto dinero a los papás allá en Islandia. O sea, el modelo de éxito de Islandia tiene que ver con muchas cosas. Sí, pero con lo que no tú deja de ser. dices, sí, con lo que tú dices, pero también con otro montón de medidas que se implementaron desde el ámbito estatal, restricción en la venta, hay temas también ahí de la presión de la industria que produce el alcohol, principalmente la que estamos hablando, que está el impuesto al alcohol, etcétera. Ahora, lo que yo digo en ese caso es, nosotros probablemente no vamos a tener los mismos, o sea, no vamos a tener los mismos resultados que Islandia. Lo que yo digo es, ¿podemos tener resultados? Sí. Los mismos que Islandia, no. ¿Por qué? Porque ellos redujeron en un nivel, o sea, al 4% el consumo. Hoy día nosotros estamos hablando que estamos sobre el 30% de consumo de alcohol en niños y menores de edad. Entonces, ¿cuál diría yo que es como nuestra meta? Es que como país primero nos convenzamos de que esto es malo. O sea, hoy día está normalizado y no hay una cultura general respecto de que el consumo en menores de edad es malo, ni siquiera en los propios papás. Y por lo tanto, la segunda parte es qué vamos a hacer como Estado para generar más deporte, más cultura, más uso del tiempo libre. No podemos pedirle a los papás que tengan más tiempo con sus hijos. Ninguno de nosotros tenemos harta pega. No necesariamente. Yo no puedo pedirle a un papá que viaja 2 horas en micro mientras yo no le genere las condiciones. Pero sí le puedo decir que el tiempo que sí está sea tiempo de calidad. O sea, si yo llego a mi casa y me instalo con el celular, en vez de escuchar a mi hijo cómo le fue en el colegio, qué es lo que hicieron, es distinto, es una conversación distinta. Yo, obviamente, para mí el ideal es poder cambiar incluso que los papás tengamos más tiempo para nuestros hijos, pero si eso no lo podemos cambiar, al menos el tiempo que tenemos, que sea tiempo de calidad. Y eso significa trabajar con los padres, trabajar con los niños, tener más conversaciones con ellos. Hoy día nosotros en Peñalolén tuvimos una conversación a propósito que hoy día es el Día de la Prevención. Hicimos una actividad con la subsecretaria de la Niñez en un colegio y conversamos con los niños. ¿Ustedes conversan con los papás? Pocaso. ¿Y por qué no conversan? Porque nos da lata. Entonces, bueno, ¿pero con quién conversarían? ¿Con pares? ¿Con sus profesores? ¿Con quién quieren conversar estos temas? Claro, y ellos nos plantearon un montón de ideas de decir, oye, ¿sabe qué más? Bueno, quizás hay que conversar con los papás, pero entrar de otra manera. No te vayas a sentar ahí, lo vayas a sentar en el sillón a decirle o a explicarle lo malo que es consumir alcohol o droga, sino que más bien hablar de lo que quieren, de lo que les hace feliz, de lo que quieren hacer. Entonces, ahí está. La tarea nuestra es cómo como sociedad vamos generando espacio. Nosotros estamos desarrollando escuelas abiertas, por ejemplo, oferta deportiva, cultural, para que los niños usen ese tiempo libre en otras cosas, ¿Alcaldesa? Más que la sanción. Con respecto a la consulta del domingo, hay un punto que se puso el día de hoy. De hecho, las Juventudes Comunistas presentaron un recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago contra las 9 comunas para suspender la consulta ciudadana por esta restricción horaria. Aplican 2 argumentos en el recurso. Se ha desconocido el derecho a votar de niños, niñas y adolescentes. Uno entendería que es expresar opinión, porque legalmente los niños no pueden votar. Y criminaliza a los jóvenes, que usted lo mencionaba, también lo mencionó también la defensora de la niñez. ¿Se podría llegar a suspender la consulta con este recurso presentado en la Corte? La verdad es que yo no entiendo bien el recurso porque creo que es un problema de comprensión lectora. O sea, por lo menos donde si tú miras las preguntas, en ningún caso hay criminalización. Cuando tú pones un horario que es sugerido, imposible que criminalizar es condenar y aplicar una sanción legal, digamos, que tiene como efecto. Por ejemplo, yo entendería si esto propusiera que los niños que están en la calle los lleváramos a la comisaría para ser sancionados, les sacáramos una multa a ellos, a su papá. O sea, eso es criminalizar. Y la verdad es que nada de lo que está planteado. Pero van a haber inspectores municipales. ¿Cómo va a operar en la práctica? ¿Van a tener un monitoreo de dónde son las fiestas? Porque suena, en el papel suena bien, pero en la práctica es complejo.
complejo. Sí, pero no tiene nada que ver con criminalización, porque aquí estamos hablando de protección, eso es lo primero. Y lo segundo, cuando habla de que la participación de los niños, bueno, nosotros en el caso de Peñalolena al menos, yo lo he hablado con la defensora de la niñez, nosotros vamos a hacer una consulta también a los niños, en otro tiempo y en otro espacio, porque son consultas distintas, esto es para gente adulta, porque hay que consultarle a los adultos. Pero va a tener un pero a peso los niños, distinto a los vecinos adultos. no necesariamente. Estoy yendo a la práctica porque... No, va a tener el mismo peso porque nosotros vamos a consultar a los niños 28, 29 y 30 de julio a la vuelta de vacaciones de invierno. Vamos a hacer actividades. De hecho, estamos invitando a los colegios particulares y a los particulares subvencionados a hacer una consulta en urna de determinadas preguntas y además una jornada de 90 minutos que se llama Yo Opino. Que me parece súper interesante también que se dé a la opción a los jóvenes, pensando en los niños y niñas, porque obviamente va a haber una edad. Pero aquí quiero ir a lo práctico. Si finalmente hay una diferencia en los votos, ¿cuál va a primar? Lo que pasa ¿La es que, votación del domingo o la que viene? No, porque las preguntas son distintas. Porque lo que le vamos a preguntar a los niños, primero, si tienen conciencia del daño que esto produce, pero además, segundo, les queremos preguntar cómo ellos se sentirían más protegidos. Y también queremos preguntarles a ellos qué piensan de este fenómeno. O sea, qué está pasando en sus barrios. Hoy día lo hablábamos con los chiquillos, el fácil acceso, el tema de las amistades. O sea, hay cosas que a ellos tenemos que preguntarles. No es que vayamos a hacerle la misma consulta y quién va a ganar uno al otro, porque los responsables de los niños somos los adultos. Y eso no hay que confundirse. Aquí esto no es un tema... Cuando uno habla de libertades, uno tiene que entender que si yo tengo un niño de 5 años, por muy libre que quiero que sea, no lo voy a dejar cruzar solo la calle. Porque a esa edad no tiene la facultad de poder decidir si cruza solo la calle. Esto es lo mismo. Cuando estamos hablando de protección, hay cosas que los niños no pueden decidir. Si ustedes son papás, hay cosas que decidimos los papás por los niños. Eso no significa que los niños sean menos libres, tengan menos derechos. Pero también es cierto que la responsabilidad, el cuidado de los niños está en los adultos. Yo le preguntaba antes por lo práctico. ¿Cómo se va a fiscalizar esto con funcionarios municipales? ¿Se va a hacer un rastreo de dónde se van a hacer las fiestas o lugares en común? Porque uno dice, claro, se coordinen los papás, pero los papás saben con quién salen sus hijos, saben quiénes son los papás. Cuando hoy día, en el día a día, ni siquiera tenemos confianza en el vecino, ni siquiera tenemos confianza en nuestro entorno. Esa es la conversación que queremos que se dé en distintas instancias. Primero, en el caso de la municipalidad, por ejemplo, hay temas de las fiestas de los colegios. Uno podría establecer que en la comuna no se autorizan fiestas hasta determinada edad, los colegios hacen fiestas de enseñanza media, etcétera. Podemos ponernos todos de acuerdo y decir, las fiestas tienen un horario. Cuando de hecho, nosotros preguntamos... Como sostenedores, ahí tienen potestad para poner horario. Sí, absolutamente. O sea, podríamos perfectamente... ¿Pero son funcionarios municipales, por ejemplo, los que van a estar en la calle? Es que aquí hay dos instituciones que resguardan, o sea... Yo me imagino, perdón, alcalde, me imagino con un niño de 12, 13 años, 14 años puede ser más fácil, pero un niño de 17 no va a ser tan fácil el tema. Pero es que no hay que pensar esto como que qué vas a hacer con el niño que esté en la calle en ese minuto, lo va a tomar de la chaqueta y te lo va a llevar. Si en el fondo lo que queremos decir buen chileno no va a pescar. No, bueno, probablemente, pero ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos de por qué ese niño no pesca. Y entonces, con mayor razón, lo que nosotros queremos instalar también es que la comunidad se preocupe. No solo que, no, este niño que está en la plaza, tiene 14 años y está sentado en la plaza, no necesariamente fumando, pero solo, o con amigos, etcétera. La vecina que está al lado, ¿le va a importar o no le va a importar? Y va a decir, nada, bueno, que sus papás vean lo que hacen. Nosotros tenemos que proteger a los niños. Nosotros tenemos una mirada respecto de la infancia que es bien rara, porque en la práctica es como que otro se haga cargo. Y hoy día el principal problema que tenemos son los papás, no es la municipalidad lo que uno pero, dice. Oye, pero los papás muchas veces no existen. No, digo los papás, mamá, papá, los encargados, los responsables. Sí, pero resulta que considerando, eso cuando... también la dificultad que tiene un municipio para entrar en la vida privada de una familia. Sí, pero es que además no solo pensemos desde nuestra perspectiva. Cuando tú hablas de los papás, nosotros tenemos papás... Nosotros papás tenemos que son consumidores, tenemos papás que son violentos, tenemos papás que agreden a sus niños. Entonces, no solo tenemos que pensar desde la realidad de uno, sino que también cómo vamos a enfrentar de apoyar a esos niños. Yo hablaba con el alcalde Lavín, cuando hablamos de esto, yo le digo, mira, a propósito de cuando se instaló como esto de toque de queda y mal llamado, yo le decía, yo no estoy para nada de acuerdo, decía, yo tampoco. Y decía, porque para nosotros nuestra realidad es que hay muchos niños que están hoy día en la calle, que están más seguros en la calle que en la casa. Entonces, la pregunta es que yo lo voy a ir a buscar para devolverlo a la casa, para que lo agredan. Muchísimo de fondo. Sí, pero eso no deja a mí de darme la responsabilidad de preocuparme que ese niño está en la calle. Entonces, esa es la pregunta y eso es lo que nosotros queremos abordar. Y si yo voy a ir con un funcionario municipal, probablemente el funcionario se va a sentar al lado y le va a decir, oye, ¿por qué estás aquí? Pucha, porque no quiero estar en mi casa, porque en mi casa me agreden, porque, bueno, ¿qué voy a hacer yo con ese niño? ¿Lo voy a dejar en la plaza
¿O voy a ir y voy a activar la red de protección que tenga con ese niño? ¿En qué colegio está yendo? ¿Si está yendo o no está yendo al colegio? O sea, ese es el debate que queremos hacer. Y en el caso de los niños y jóvenes que tienen mejor acceso probablemente a oportunidades de educación, etcétera, también hay un tema. Porque los niños tienen que tener, nosotros tenemos que protegerlos a todos. Y la protección significa instalar la conciencia. Yo hoy día, muchos papás te dicen, no, pero si no importa, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Que tome un poquito nomás. Ah, un pitito, ¿para qué? ¿Qué importa? Eso está instalado en nuestra sociedad y tenemos que desinstalarlo ya. Porque si no, después va a ser tarde. Va a ser tarde porque no hay conciencia en los propios adultos del daño que esto produce. ¿Pero Entonces, se instala con una restricción horaria? es que la restricción horaria no es el único elemento que estamos aplicando y eso es súper el que más se importante. discute. Nosotros estamos aplicando plan de crianza en Peñalolén, escuelas abiertas. O sea, hoy día, claro, está instalado porque hay 8 comunas que estamos involucradas y porque comunicacionalmente, obviamente, lo estamos publicitando, pero no es la única medida. O sea, si alguien cree que por el horario límite vamos a resolver todos los problemas, no. Por eso cuando tú preguntabas el modelo irlandés, el modelo irlandés son una serie de Mucho medidas. más complejo, sí. Y tiene un montón de recursos, además, asociados. Entonces, aquí este es uno de tantas medidas de protección que nosotros tenemos que instalar. Se nos acaba el tiempo, pero en lo práctico, ¿cómo se puede votar? Entiendo que es a través de internet, Sí. son 9 comunas las que van a participar. Consulta 100% digital, teléfono, iPad, computador. ¿Hay lo un que sitio sea. web o Hay un el sitio web de la comuna? Físicamente no. Nosotros tenemos, en el caso de Peñalolén, www.peñalolén.cl, linkea con consulta horario límite, que en el fondo es una página donde está alojado. ¿No se puede ir digamos, la físicamente a votación. algún lugar, la municipalidad? Nosotros vamos a tener locales de votación igual, donde la persona va a poder ir ahí al computador a votar. Igual va a ser online, pero vamos a tener abiertos bibliotecas, oficinas municipales, colegios, etcétera, en todos los sectores para que nadie tenga la excusa de que no puede votar. A propósito, entiendo que iVoting va a ser la empresa. ¿Hay preocupación con respecto a lo que sucedió con la UDI en su minuto? Se lo ¿Y otras planteamos, ellos tuvieron una buena y una mala, porque en la práctica, en el tema del parque de la Reina no tuvieron problema. El problema era menos gente. Lo que ellos nos explicaron es que su problema había sido el tema de las bases de datos, en este caso la base de datos del CERVEL. Por lo Son tanto, 30.000 personas. Sí, no debiera haber problema porque la base de datos es la misma del CERVEL. Entonces, en la práctica, en los partidos siempre las bases de datos son un problema, porque el militante, el inscrito que se inscribió, que no se inscribió. ¿Quiénes votan? O sea, ¿quiénes pueden votar? Porque en el fondo el que saca el permiso de circulación, el que paga las contribuciones ahí, ¿cómo se...? Todos los inscritos en los registros electorales En de las Peñalolén. comunas que votan. En el caso usted, en Peñalolén. Si una persona, pero si una persona que vive en Peñalolén vota en La Reina, también puede votar, porque La Reina también está, La Florida, La Reina, Colina, Antofagasta. Si, por ejemplo, yo vivo en Peñalolén y voto en Providencia, no voto. Porque es en las comunas que... Pero si yo vivo en otro lado y voto en una de las comunas que sí tiene, digamos, que está en la consulta, también va a poder votar porque son los inscritos de los registros electorales de las comunas que están involucradas. Alcaldesa Corina Leitao, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes.